Un amor para siempre. Por John Bryan. Y narrado por Álvaro Márquez. Un encuentro inesperado. El café olía a canela y nostalgia. Isabella, con su abrigo rojo vibrante contrastando con el gris del día lluvioso de otoño, revolvía su café con leche, perdida en sus pensamientos. Habían pasado 6 meses desde que había dejado a Daniel, 6 meses de un silencio doloroso que resonaba en cada rincón de su corazón. Se había prometido no volver a verlo, a no sentir la punzada de la esperanza que siempre la traicionaba. Había construido un muro, alto e inexpugnable, alrededor de su corazón roto. Pero el destino, como suele ser, tenía otros planes. Una risita familiar la sacó de su ensimismamiento. Giró la cabeza lentamente, su corazón latiendo con una fuerza que la sorprendió. Allí estaba, a pocos metros, sentado en una mesa cercana, con una taza de café humeante en las manos. Daniel. Más delgado, quizás, con un ligero sombreado bajo los ojos, pero con esa misma sonrisa traviesa que la había cautivado años atrás. Su sonrisa, que ahora le provocaba una mezcla de dolor y anhelo. El tiempo pareció detenerse. Isabella sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer, qué decir. ¿Debía huir? ¿Debería acercarse? Sus pensamientos se mezclaban como las gotas de lluvia que golpeaban la ventana. Daniel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Isabella. Una mezcla de sorpresa ¿y era eso alivio? Se reflejó en su mirada. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, sustituida por una expresión de incertidumbre. Isabella sintió un extraño impulso, una fuerza irresistible que la empujó fuera de su silla. Se dirigió hacia él, con pasos inseguros, como una sonámbula. La distancia entre las mesas se acortaba con cada paso, la música del café se desvanecía, solo quedaba el latir frenético de su corazón. Cuando estuvo frente a él, el aire parecía cargarse de electricidad. La lluvia seguía cayendo, incesante, un telón de fondo perfecto para este encuentro inesperado, este encuentro que, sin saberlo, podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Daniel la miró, silencioso, con los ojos llenos de una emoción que Isabella no lograba descifrar. El silencio entre ellos era profundo, cargado de recuerdos, de ausencias, de un amor que quizá, solo quizá, aún tenía una oportunidad. Atracción inevitable. El silencio entre ellos vibraba, denso y cargado de electricidad estática. La pregunta de Daniel, ¿te arrepientes?, resonaba en el aire, una nota musical suspendida entre la esperanza y el miedo. Isabella, finalmente, lo miró a los ojos, y en su mirada profunda, Daniel leyó la respuesta. No era un simple sí o no, era un torbellino de emociones complejas, un caleidoscopio de arrepentimientos, de recuerdos agridulces, y sobre todo, de un amor que parecía negarse a morir. Un suspiro escapó de sus labios, un suspiro que contenía la respuesta a la pregunta sin respuesta. Bajó la mirada, sus dedos rozando los suyos. El contacto fue una descarga, un recordatorio visceral de la conexión que nunca había llegado a extinguirse por completo. Levantó la vista, sus ojos húmedos, brillantes con una mezcla de tristeza y anhelo. No me arrepiento de haberte amado, Daniel, susurró, la voz apenas audible por encima del murmullo de la lluvia. Pero sí me arrepiento del daño, del silencio, de habernos perdido. Él tomó sus manos entre las suyas, sus dedos entrelazados con una ternura que le hizo olvidar, por un momento, el dolor del pasado. La calidez de su toque, la familiaridad de su presencia, le recordaron la intensidad de su conexión, la fuerza de un amor que parecía desafiar el paso del tiempo y la distancia. Un silencio cómodo, esta vez, se apoderó del espacio entre ellos. Un silencio que no era vacío, sino una sinfonía de emociones compartidas, de recuerdos que se abrazaban y entrelazaban como las raíces de 2 árboles antiguos. De repente, una chispa de electricidad recorrió el aire entre ellos. Una chispa que no provenía de la tormenta que rugía afuera, sino de la atracción irresistible que los unía, una fuerza más poderosa que cualquier promesa rota o silencio prolongado. Sin pensarlo, Daniel se acercó, sus dedos acariciando su mejilla con una delicadeza que expresaba la profundidad de sus sentimientos. Isabella cerró los ojos, inclinando su cabeza hacia él. El aroma de su colonia, de su piel, le resultaba familiar y reconfortante.
Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero se redujera a la intensidad de sus miradas, al latido sincronizado de sus corazones. Sus labios se encontraron en un beso suave, lento, un beso que era una promesa, una reconciliación, una confirmación de un amor que parecía destinado a trascender cualquier obstáculo. Un beso que sellaba, en ese instante, su inevitable atracción. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades, de un amor que, a pesar de las heridas del pasado, se negaba a desaparecer. El beso fue una declaración tácita, una promesa silenciosa de un futuro juntos, un futuro donde el amor, por fin, vencería a la distancia y al dolor. La lluvia seguía cayendo, pero dentro del pequeño café, un nuevo sol nacía, cálido y esperanzador. Un sol que iluminaba el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo escrito por la atracción inevitable de dos almas destinadas a encontrarse, una y otra vez, hasta el fin de sus días. Primeras citas y secretos compartidos. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que parecía lavar el alma. Tras aquel beso, cargado de promesas y arrepentimientos, un silencio cómodo, lleno de complicidad, se instaló entre Isabella y Daniel. No necesitaban palabras, sus miradas hablaban un idioma que solo ellos entendían, un idioma tejido con años de complicidad y un amor que parecía renacer de sus cenizas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de primeras citas, de reencuentros tímidos pero llenos de intensidad. Paseos por el parque, cafés con aroma a canela y conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Cada encuentro era un descubrimiento, una oportunidad para reconstruir el puente que el tiempo y las circunstancias habían derrumbado. La primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano, cerca del río. La luz tenue, la música suave y la deliciosa comida crearon el ambiente perfecto para que las palabras fluyeran con facilidad. Hablaron de todo y de nada, compartiendo recuerdos, sueños y miedos. Daniel confesó la agonía que había vivido durante los 6 meses de silencio, la incertidumbre de no saber nada de ella, el vacío que había dejado su ausencia. Isabella, a su vez, le contó de las noches sin dormir, de la culpa que la carcomía por el daño que habían causado, de la esperanza persistente de volver a verlo. Con cada cita, la confianza crecía. Se compartían secretos guardados por mucho tiempo, heridas del pasado que comenzaban a sanar gracias al bálsamo de su reconciliación. Isabella le confesó su temor al compromiso, a volver a sufrir la misma decepción. Daniel, con infinita paciencia, la escuchó, la consoló, le hizo sentir segura y amada. Le contó sobre sus propias inseguridades, sobre las dudas que lo habían atormentado durante su separación. Un día, mientras paseaban por la playa, Daniel le regaló un pequeño dije de plata en forma de corazón. «Para que nunca olvides que eres la dueña de mi corazón», le susurró al oído, mientras le colocaba el dije alrededor del cuello. Fue un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Durante estas citas, surgieron preguntas incómodas, sombras del pasado que amenazaban con oscurecer el luminoso futuro que estaban construyendo. Hablaron de los motivos de su separación, de los errores cometidos, de la falta de comunicación que había minado su relación. La conversación fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Reconocer sus fallos, pedir perdón y perdonarse, fue el primer paso para construir una base sólida para su nueva relación. Con cada secreto compartido, con cada perdón pronunciado, la barrera entre ellos se diluía, dejando paso a una conexión más profunda y sincera. Descubrieron que el amor que sentían no había desaparecido, sino que se había transformado, fortalecido por el tiempo y la experiencia. Habían aprendido de sus errores, habían madurado y estaban listos para construir un futuro juntos, un futuro basado en la honestidad, el respeto y la confianza. Un futuro que se vislumbraba prometedor, un futuro donde un amor para siempre era, por fin, una posibilidad real. El desafío de la distancia. La felicidad de los primeros meses fue un bálsamo que curó las heridas del pasado. Isabella y Daniel se sumergieron en una vorágine de amor, de complicidad, de planes futuros. Habían superado la barrera del silencio, de la desconfianza, y se sentían más unidos que nunca. Pero la felicidad, como una llama fugaz, puede ser amenazada por el viento. Ese viento, en su caso, se llamaba distancia. Daniel recibió una oferta de trabajo irrechazable, un puesto de liderazgo en una importante empresa tecnológica en San Francisco. La noticia cayó como una bomba.
La alegría por su éxito profesional se mezclaba con un amargo sabor a despedida, a incertidumbre. San Francisco. Miles de kilómetros separándolos. El desafío era inmenso. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y miradas cargadas de temor. Isabella, a pesar de su amor incondicional, sentía un nudo en el estómago. La idea de una relación a distancia le producía pánico. Recordaba el dolor de su separación anterior, el vacío causado por la distancia física. ¿Podrían superar este nuevo obstáculo? ¿Podría su amor resistir la prueba del tiempo y la separación? Daniel, consciente del dilema, le prometió que su amor sería más fuerte que cualquier distancia. Le habló de videollamadas nocturnas, de viajes frecuentes, de la tecnología que los acercaría a pesar de los kilómetros. Le prometió que su amor sería su brújula, su guía en medio de la tormenta. Isabella escuchó sus promesas, pero las dudas persistían en su mente. Decidir fue una tortura. La lógica le decía que era un obstáculo insuperable, que era mejor dejarlo ir antes de sufrir de nuevo. Pero su corazón, tercamente, se aferraba a la posibilidad de un futuro juntos, aunque fuera a través de una pantalla. Finalmente, tras noches de insomnio y conversaciones interminables, decidieron enfrentarlo. Se aferraron al amor que los unía, a la promesa tácita de un futuro juntos, a la fe en su capacidad para superar cualquier obstáculo. La distancia sería un desafío, sí, pero no un obstáculo insalvable. Era una prueba de fuego para un amor que se creía indestructible. Los primeros meses fueron difíciles. La ausencia física era un dolor constante, una herida abierta que se sentía en cada silencio, en cada vacío. Las videollamadas, aunque reconfortantes, no podían reemplazar la calidez de un abrazo, la cercanía de un susurro. Las dudas, los miedos, volvieron a asomar su cabeza. Había momentos de desesperación, de tristeza, de la tentación de renunciar. Pero su amor, alimentado por la determinación y la confianza mutua, se convirtió en un escudo contra la adversidad. Planificaron visitas regulares, aprovechando cada minuto juntos con una intensidad inigualable. Compartían cada detalle de sus vidas a través de mensajes, fotos, vídeos. Se escribían cartas, palabras escritas que se convertían en el puente que unía sus corazones. Con el tiempo, la rutina se instauró. La distancia, aunque presente, dejó de ser un dolor lacerante y se convirtió en un desafío a superar. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus necesidades y sus miedos sin temor a las represalias. Descubrieron que la distancia física no era un obstáculo para la intimidad emocional, para la complicidad, para el amor. El desafío de la distancia probó su amor, lo purificó, lo fortaleció. Les enseñó la importancia de la comunicación, de la confianza, de la paciencia. Les enseñó que el amor verdadero puede resistir cualquier obstáculo, incluso la inmensidad del océano que los separaba. Porque un amor para siempre no se mide en kilómetros, sino en la intensidad de los sentimientos, en la fuerza de un vínculo que trasciende el espacio y el tiempo. Malentendidos y reconciliaciones. La mudanza a San Francisco había sido un torbellino de cajas, de desempacar, de adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo ritmo de vida. La felicidad de estar juntos, finalmente, se mezclaba con el estrés de la rutina diaria. El trabajo absorbía gran parte de su tiempo, y aunque estaban bajo el mismo techo, la sensación de lejanía a veces se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Un malentendido surgió a partir de un simple mensaje de texto. Daniel, agotado tras una larga jornada laboral, había enviado un mensaje a Isabella diciendo que llegaría tarde a casa. Un simple tarde, sin más explicaciones. Isabella, aún lidiando con la adaptación a su nueva vida y con una profunda inseguridad latente, interpretó ese tarde como una excusa, como una falta de interés. Imaginó escenarios, construyó historias en su cabeza, alimentando una semilla de duda que germinó rápidamente en resentimiento. Esa noche, la cena fue fría y tensa. Las palabras se deslizaban entre ellos como piedras, sin alcanzar el punto de entendimiento. Isabella se calló, encerrándose en un silencio gélido. Daniel, sin entender la razón de su enojo, intentó acercarse, pero cada intento fue recibido con un muro de indiferencia. La comunicación, ese pilar fundamental que los había sostenido durante la distancia, se había roto. La brecha se amplió día tras día. Silencios incómodos se apoderaron de su hogar.
Los mensajes de texto, antes una fuente de cariño y conexión, ahora se reducían a la mínima expresión, fríos y formales. Isabella se refugiaba en el trabajo, en la compañía de sus amigos, intentando distraerse del dolor que la carcomía por dentro. Daniel, perdido y confundido, intentaba acercarse, pero sus esfuerzos parecían infructuosos. La tensión llegó a un punto crítico durante una cena con amigos. Un comentario inocente de Daniel desató una nueva explosión. Isabella, llena de resentimiento acumulado, descargó toda su frustración, acusándolo de indiferencia, de falta de atención. Daniel, herido por sus palabras, respondió a la defensiva, explicando sus largas jornadas laborales, la presión del nuevo puesto. La cena terminó en una discusión a gritos, dejando tras de sí un vacío doloroso. Esa noche, Isabella se encerró en su habitación, llorando. El arrepentimiento la invadió como una ola, ahogándola en un mar de culpa. Había destrozado, una vez más, su felicidad. Daniel, por su parte, permaneció sentado en el sofá, sintiendo el peso de su fracaso. Había fallado en comunicar sus sentimientos, en expresar su amor. La mañana siguiente, el silencio era aún más pesado. Isabella preparaba el desayuno con las manos temblorosas, cuando Daniel entró a la cocina. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, se encontraron con los de ella. Sin decir una palabra, se acercaron el uno al otro. El silencio, esta vez, no era vacío, sino una promesa implícita de una nueva oportunidad. Daniel tomó sus manos entre las suyas, mirándola fijamente a los ojos. «Perdóname», susurró, con una sinceridad que llegó al alma de Isabella. «No quise hacerte daño. El trabajo me ha absorbido, pero eso no justifica mi falta de comunicación». Isabella, con lágrimas en los ojos, se dejó caer en sus brazos. «Lo sé, mi amor. Yo también lo siento. Mis inseguridades me jugaron una mala pasada. Dejé que mis miedos distorsionaran la realidad». Se abrazaron con fuerza, buscando consuelo, comprensión, perdón. El abrazo fue un bálsamo que curó las heridas del malentendido, una reconciliación sincera que fortaleció su vínculo. Hablaron con calma, con honestidad, aclarando los malentendidos, reparando la comunicación rota. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos en la cama, Isabella y Daniel supieron que habían superado otro obstáculo. El malentendido había sido doloroso, pero había servido para fortalecer su amor, para reafirmar su compromiso, para construir una base sólida para su futuro juntos. Habían aprendido, una vez más, que la comunicación, la honestidad y el perdón eran las claves para un amor para siempre. Y esa noche, bajo las luces tenues de su habitación, sellaron su reconciliación con un beso que prometió un nuevo comienzo, un comienzo libre de malentendidos, lleno de amor, de comprensión y de una promesa indestructible, un amor para siempre. Una promesa bajo las estrellas. El aire fresco de la noche de San Francisco acariciaba los rostros de Isabella y Daniel. Se encontraban en la cima de una colina, lejos del bullicio de la ciudad, con la inmensidad del océano Pacífico extendiéndose ante ellos como un manto oscuro y brillante salpicado por millones de estrellas. El aroma salado del mar se mezclaba con el dulce perfume de las flores silvestres que crecían a sus pies. Habían pasado meses desde su mudanza, meses de adaptación, de ajustes, de la construcción lenta y paciente de una nueva vida juntos después de la tormenta. La distancia, ese enemigo invisible, ya no era una presencia constante, pero sus fantasmas aún merodeaban. Isabella se acurrucó contra Daniel, buscando el calor de su cuerpo, el consuelo de su abrazo. La serenidad de la noche parecía calmar las dudas que aún persistían en su mente. La felicidad era palpable, pero la incertidumbre, una compañera silenciosa, aún acechaba en las sombras. Daniel, con un gesto suave, le acarició el cabello. ¿Recuerdas aquella noche en el café, bajo la lluvia?, preguntó, su voz baja y suave como una melodía nocturna. Isabella sonrió con nostalgia. ¿Cómo podría olvidarlo? La lluvia, el café, nuestro reencuentro. Parecía un sueño. Un sueño que se ha hecho realidad, respondió Daniel, apretando suavemente su mano. Hemos pasado por mucho, Isabella. La distancia, las dudas, los miedos, pero aquí estamos, juntos, bajo las estrellas. Un silencio confortable cayó entre ellos, un silencio lleno de complicidad, de gratitud,
de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Las estrellas, infinitas y brillantes, parecían ser testigos silenciosos de su promesa tácita. Daniel sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría. Dentro, reposaba un anillo sencillo, de plata, con un pequeño diamante que brillaba como una estrella fugaz. Isabella sintió que el corazón le daba un vuelco. Los ojos se le humedecieron al ver el anillo, un símbolo tangible de su amor, de su lucha, de su promesa de un futuro juntos. Daniel se arrodilló, mirándola fijamente a los ojos, con una mezcla de nerviosismo y ternura. Isabella, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Te amo. Más que nunca. Hemos superado tanto, y sé que podemos superar cualquier cosa juntos. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabella, lágrimas de alegría, de emoción contenida, de un amor que se había fortalecido en la adversidad. Sin dudarlo, sin una sola palabra, se arrodilló también, tomando su mano. Sí, susurró con la voz entrecortada por la emoción. Sí, quiero casarme contigo. Él se levantó, la abrazó con fuerza, y la besó bajo la inmensidad del cielo estrellado. Fue un beso largo, profundo, un beso que sellaba su compromiso, su promesa de un futuro juntos, un beso que celebraba la victoria sobre la distancia, sobre las dudas, sobre el tiempo. Bajo la luz tenue de las estrellas, con el inmenso océano como testigo, Isabella y Daniel se prometieron amor eterno, un amor para siempre, un amor construido sobre los cimientos de la confianza, la perseverancia y la fortaleza de un vínculo indestructible. Una promesa bajo las estrellas, una promesa que sellaba el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de su amor, un capítulo lleno de esperanza, de felicidad, y de la certeza de que su amor, por fin, había encontrado su lugar bajo el sol y bajo las estrellas. El peso del pasado. El apartamento olía a nuevo, a esperanza recién estrenada. Pero el aroma no lograba disipar la sombra de inquietud que se cernía sobre Isabella. Habían pasado 6 meses desde que se mudaron a San Francisco, 6 meses de una felicidad incierta, tejida con los hilos de una nueva vida y los fantasmas de un pasado que se negaba a quedar sepultado. La mudanza, la promesa de un futuro juntos, había sido el culmen de su lucha, pero el peso del pasado seguía presente, una losa invisible que amenazaba con derrumbar su frágil Edén. Daniel, entregado a su nuevo trabajo, apenas si percibía el peso que Isabella llevaba sobre sus hombros. Para él, San Francisco era la realización de un sueño, la oportunidad de construir un futuro brillante, un futuro que compartía con la mujer que amaba. Pero Isabella sentía una profunda melancolía, una nostalgia que se intensificaba en las noches solitarias, cuando la ciudad dormía y los fantasmas del pasado cobraban vida. La culpa, una compañera inseparable, le susurraba al oído. La culpa por haber herido a Daniel, por haberlo abandonado, por haberle hecho sufrir. La imagen de su rostro, lleno de dolor durante su separación, la perseguía como una sombra oscura, nublando la alegría del presente. Se esforzaba por mantener una fachada de felicidad, por sonreír para Daniel, pero la tristeza se filtraba en sus ojos, en sus suspiros nocturnos, en la ausencia de la pasión que antes había iluminado. Su relación un día, mientras ordenaba un viejo álbum de fotos, Isabella encontró una fotografía que la paralizó. Era una imagen de ellos, jóvenes, enamorados, radiantes. La felicidad reflejada en sus ojos la golpeó con la fuerza de un puñetazo al estómago. ¿Ese amor, ese brillo intenso, se había perdido para siempre? ¿O era posible recuperarlo, reconstruirlo a partir de las ruinas del pasado? La culpa se intensificó, apoderándose de sus pensamientos. Había construido un muro alrededor de su corazón, un muro de inseguridades y miedos, que ahora la impedía disfrutar plenamente de su amor con Daniel. La distancia, superada físicamente, seguía presente en forma de un abismo emocional que ella misma había creado. Esa noche, mientras Daniel dormía plácidamente a su lado, Isabella no pudo contener las lágrimas. El peso del pasado la aplastaba, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. Se sentía incapaz de confesarle sus miedos, sus dudas, su culpa. El temor a perderlo de nuevo la paralizaba, la silenciaba. Al amanecer, decidió enfrentar sus demonios. Buscó a Daniel, se sentó a su lado y le contó todo. Le habló de su culpa,
de su temor a no ser digna de su amor, de la sombra del pasado que se cernía sobre su felicidad. Daniel, sorprendido al principio, escuchó con paciencia, con ternura. La comprendió, la consoló, le recordó el amor que los unía, un amor capaz de superar cualquier obstáculo. No fue fácil. La confesión de Isabella abrió una herida profunda en su relación, una herida que necesitó tiempo y paciencia para sanar. Pero, juntos, enfrentaron el peso del pasado, limpiando las heridas, sanando las cicatrices. Descubrieron que el amor, verdadero y profundo, puede resistir incluso al peso de la culpa, a la sombra de un pasado doloroso. San Francisco, la ciudad de sus sueños, se convirtió en el escenario de su reconstrucción. No solo habían construido un futuro juntos, sino que habían reparado el pasado, liberándose del peso de sus culpas, y forjando un vínculo indestructible, un vínculo sellado por un amor que, finalmente, había vencido al tiempo y a la distancia, un amor para siempre. Lucha por el futuro juntos. La distancia, ese enemigo invisible, había tejido una fina tela de araña alrededor de su amor, dificultando cada paso, cada llamada, cada mensaje. Pero Isabella y Daniel, curtidos por la adversidad, se negaron a ser atrapados. San Francisco se convirtió en un nuevo campo de batalla, donde la lucha no era contra ejércitos, sino contra la incertidumbre, la soledad y el desgaste propio de una relación a distancia. Las videollamadas nocturnas, antes un bálsamo, se volvieron un recordatorio constante de la separación física. El abrazo virtual, la caricia simulada a través de la pantalla, nunca podrían reemplazar el calor de un contacto real. La rutina se había establecido, pero la nostalgia seguía siendo una visita inesperada, cruel, que dejaba un vacío en sus corazones. Isabella luchó contra la soledad, contra la tentación de rendirse. Sus amigos, comprensivos, la apoyaban, pero la ausencia de Daniel era un hueco que nada podía llenar completamente. Se sumergió en el trabajo, en proyectos que la absorbían, pero la noche, implacable, traía consigo la melancolía y la añoranza. Daniel, por su parte, se enfrentaba a la presión del nuevo trabajo, al estrés de una ciudad frenética que le exigía todo su tiempo y energía. La responsabilidad de construir una nueva vida, una carrera prometedora, se sumaba a la angustia de la distancia. Sin embargo, la imagen de Isabella, sus ojos brillantes, su sonrisa cálida, lo impulsaban a seguir adelante. Cada logro profesional se convertía en un paso más hacia su futuro juntos. La clave, descubrieron, era la comunicación. No solo videollamadas programadas, sino mensajes espontáneos durante el día, fotos que compartían momentos cotidianos, pequeñas muestras de cariño que combatían la sensación de lejanía. Planificaron sus visitas con meticulosidad, convirtiendo cada encuentro en un evento especial, lleno de intensidad y significado. Aprendieron a valorar el tiempo compartido, a exprimir cada minuto como si fuera el último. Hubo discusiones, momentos de desesperación, la tentación de abandonar. La distancia exacerbó sus inseguridades, sus miedos. La falta de contacto físico aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Pero en medio de la tormenta, encontraban consuelo en sus promesas, en su amor mutuo, en la confianza que habían construido a lo largo de los años. Isabella aprendió a gestionar su ansiedad, a confiar en el amor de Daniel, en su compromiso. Daniel, por su parte, comprendió la importancia de estar presente, de ser un apoyo emocional constante a pesar de las millas que los separaban. Compartieron sus miedos, sus dudas, sus frustraciones, construyendo una confianza inquebrantable que se alimentaba de la honestidad y la vulnerabilidad. Un día, durante una videollamada, Daniel le propuso algo inesperado: mudarse a San Francisco. La idea había estado rondando en su mente por semanas, una idea arriesgada, pero que reflejaba su determinación de estar juntos, de superar la prueba de fuego. Isabella, sorprendida, conmovida, aceptó sin dudarlo. La lucha había valido la pena. La distancia había sido un desafío, sí, pero había fortalecido su amor, había probado su compromiso, había consolidado un vínculo indestructible. La decisión de comenzar una nueva vida juntos en San Francisco fue el culmen de su batalla. No fue fácil, el proceso requirió esfuerzo, adaptación y sacrificio. Pero, finalmente, Isabella y Daniel estaban juntos, con la certeza de que su amor había vencido la distancia y había forjado un futuro lleno de esperanza y la promesa de un amor para siempre. La lucha había terminado, pero la aventura apenas comenzaba.
Decisiones cruciales. El aroma a café recién hecho aún flotaba en el aire, un tenue recuerdo de la tensa, pero esperanzadora, conversación de esa mañana lluviosa. Isabella y Daniel se encontraban ahora en el apartamento. El silencio cómodo pero cargado de la electricidad de un reencuentro inesperado. La decisión de volver a intentarlo pendía en el aire, una espada de Damocles sobre su incipiente reconstrucción. San Francisco, la ciudad de los sueños rotos y de nuevas oportunidades, parecía contener el aliento. Daniel, con la cautela de quien camina sobre huevos, rompió el silencio. Isabella, necesito que seas honesta. ¿Qué sientes? ¿Crees que podemos reconstruir esto? Sus palabras, aunque sencillas, estaban llenas de una vulnerabilidad que conmovió a Isabella. Ella lo miró, analizando la sinceridad en sus ojos. La memoria la inundaba con imágenes de su pasado, con las lágrimas de la despedida, con la agonía de la separación. Pero también con la pasión de sus primeros encuentros, con la complicidad que los había unido durante años. El miedo a volver a fallar, a volver a romperse, la asfixiaba. Daniel, tengo miedo, confesó, su voz apenas un susurro. Miedo de volver a equivocarme, de volver a perderte. Él se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero el miedo no puede paralizarnos. Hemos cometido errores, sí, pero hemos aprendido de ellos. ¿Recuerdas lo que dijimos esa noche bajo las estrellas? Un amor para siempre, no es una promesa fácil, pero es una promesa que quiero cumplir contigo. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, deshaciendo el nudo en el estómago de Isabella. Miró sus manos entrelazadas, viendo en ellas la promesa de un futuro incierto, pero posible. El peso del pasado seguía presente, una sombra alargada que los perseguía, pero ahora, era una sombra que podían enfrentar juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Hablaron durante horas, desmenuzando el pasado, analizando sus errores, reconociendo sus miedos. Isabella confesó sus inseguridades, sus dudas sobre su capacidad para amar y ser amada. Daniel, con infinita paciencia, la escuchó, la consoló, la ayudó a reconstruir su confianza. Reconoció sus propias fallas, sus propias carencias, prometiendo una comunicación transparente y una entrega incondicional. La decisión, cuando finalmente llegó, no fue una revelación súbita, sino una conclusión lógica, una convergencia de sus deseos y sus temores. No sería fácil. Volver a construir la confianza, a superar las heridas del pasado, requeriría esfuerzo, compromiso, y sobre todo, paciencia. Vamos a intentarlo, dijo Isabella, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Su voz, aunque llena de incertidumbre, estaba cargada de una renovada esperanza. Daniel la abrazó con fuerza, un abrazo que expresaba todo lo que las palabras no podían decir. Juntos, murmuró, apretando sus manos. Juntos, enfrentaremos cualquier cosa. San Francisco, la ciudad de sus sueños, se convirtió en el escenario de una nueva historia. No se trataba solo de reavivar un amor viejo, sino de crear un futuro juntos. Un futuro basado en la honestidad, en el respeto, en la confianza restaurada. El camino por delante no estaba exento de dificultades, el peso del pasado seguía siendo una sombra. Pero ahora, era una sombra con la que podrían convivir, una sombra que no eclipsaría el brillo de su renovado amor. Habían tomado una decisión crucial, luchar por su amor para siempre, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que la recompensa, la promesa de un amor para siempre, valdría cada sacrificio. La historia de Isabella y Daniel aún no había llegado a su fin, apenas comenzaba un nuevo capítulo, lleno de desafíos, sí, pero también lleno de la promesa, la dulce promesa de un amor que se negaba a morir. Un amor para siempre, el comienzo, continuación. El silencio se estiró, tenso como una cuerda al borde de la ruptura. Isabella, nerviosa, jugueteó con el borde de su abrigo. Daniel, por su parte, parecía luchar contra una oleada de emociones que se reflejaban en sus ojos oscuros. Finalmente, fue él quien rompió el hechizo. Isabella, susurró su nombre como una plegaria, como si temiera romper el delicado equilibrio del momento. Su voz, un poco ronca, resonaba con una tristeza que le apretaba el corazón a Isabella.
Ella sintió que el muro que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a resquebrajarse. Daniel respondió, su voz apenas un susurro. Las palabras se atascaban en su garganta, cargadas de un pasado que ambos llevaban como un peso invisible. Él se levantó, acercándose a ella con lentitud, con una cautela que demostraba la fragilidad de la situación. La lluvia seguía golpeando los cristales, creando un ritmo acompasado que parecía subrayar la intensidad del momento. El aroma a café y canela se mezclaba con el olor a tierra mojada, creando una atmósfera cargada de romanticismo agridulce. No sé qué decir, murmuró Daniel, sus ojos clavados en los de ella. Sus manos se encontraron casualmente, una caricia leve, un roce apenas perceptible que envió una descarga eléctrica a través de sus cuerpos. La electricidad del reencuentro, del recuerdo de un amor que se creía perdido. Isabella sintió un calor invadirla, un calor que tenía poco que ver con el café y mucho con la cercanía de Daniel, con el recuerdo de sus besos, de sus caricias, de la promesa implícita de un futuro que se había truncado. Yo tampoco, confesó con sinceridad, dejando caer su mirada al suelo. Las lágrimas amenazaban con brotar, lágrimas de arrepentimiento, de nostalgia, de la incertidumbre de este inesperado reencuentro. Él levantó suavemente su barbilla, obligándola a mirarlo. ¿Te arrepientes?, preguntó, su voz suave como una caricia. Era una pregunta cargada de esperanza, una pregunta que solo ella podía responder. La respuesta, sin embargo, no era sencilla. Se arrepentía del dolor que habían causado, del silencio que los había separado. ¿Pero se arrepentía de haberlo amado? La respuesta a esa pregunta resonaba profundamente en su interior, inquebrantable, a pesar del tiempo y la distancia. El silencio se prolongó, un silencio que albergaba la respuesta a una pregunta que ambos se negaban a formular de forma explícita, a riesgo de destruir el frágil comienzo que se perfilaba ante ellos. Un comienzo que, a pesar de todo, se perfilaba como una nueva oportunidad para el amor.